tiempo de analizar la contingencia económica internacional y sus efectos en el ámbito local. Es por esto que nos encontramos en el estudio con Nora Balcerotti, analista de Nevasa, para indagar y profundizar en estos temas. Buenas tardes, Nora. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Con el panorama económico mundial, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta la economía internacional? Bueno, esta es una época tumultuosa. Creo que un riesgo que ha surgido, pero que ya se está consolidando y que ha tenido sus bemoles, es China. China, nosotros en una época éramos optimistas, pero hemos visto con los últimos datos y los últimos acontecimientos que se observaron en China que el crecimiento de China está sobre el tapete y esto puede generar muchas dudas sobre algo que nos atañe directamente, el precio de las commodities, que en un contexto de apreciación del dólar va a afectar bastante al crecimiento de los emergentes, que son los principales productores de commodities. Perfecto. ¿Y cómo incide entonces este panorama de China, sobre todo en los emergentes? ¿Podemos decir que se ha opacado el brillo de los emergentes? ¿Ya no hay tanto optimismo? No, hace unas semanas que al contrario, nada de optimismo con los emergentes. Bueno, el caso que te mencionaba, esto del precio de las commodities es un factor importante. Otro factor significativo es que Bernanke hace política monetaria para Estados Unidos y Estados Unidos le está yendo bastante bien. Justamente hoy tuvimos un dato en el mercado laboral muy alentador y a mí me parece que, teniendo en cuenta que Estados Unidos estaría creciendo a bastante más del 3% si no fuera por el apretón fiscal, la agilidad y la flexibilidad de esa economía ya da todas las señales de una recuperación vigorosa y Bernanke reacciona en consecuencia. Pero el punto es que las tasas en Estados Unidos, las tasas subiendo como reacción digamos, los anuncios o las previsiones que uno tiene en materia de política monetaria ya están afectando el crecimiento en todo el mundo y los emergentes que tenían un momentum muy particular de crecimiento, nada atractivo, han recibido el golpe de esta noticia. Entonces, en las últimas semanas, y esto es el tema que está sobre el tapete continuamente, flujos de capitales han emigrado de los emergentes y en tanto en los últimos 4 años los emergentes han recibido casi 4 trillones o billones en español de dólares, lo que se podría ir es enorme. Entonces, sí, los emergentes hoy son algo que nos preocupa. Y por otro lado está Estados Unidos, que luce bastante atractivo y que un inversor que no quiere arriesgarse sin duda va a preferir. Entonces, la diferencia de timing entre el crecimiento económico de Estados Unidos y el de los emergentes es un factor clave a la hora de en el fondo, determinar cuál es más atractivo. A ver, por supuesto, los factores macroeconómicos inciden sobre la evolución de las bolsas porque, desde un punto de vista más micro, el crecimiento de la economía generalmente va ligado al crecimiento de las utilidades de las corporativas, digamos. Entonces, es mejor para la renta variable que la economía crezca. Pero acá me parece que hay un factor que es bastante más relevante que el diferente timing. Estados Unidos se está recuperando y los países emergentes empiezan a tener problemas que antes no tenían. Los países emergentes, ¿cuánto hemos escuchado hablar de crece la clase media de los emergentes, su poder adquisitivo, qué alentador, etcétera? Hoy, por ejemplo, en Brasil es claro que lo que se cuestiona es la evolución en este sentido. Otro problema grave entre los emergentes, nuestro vecino importante para América Latina, es Brasil. Claro, perfecto. ¿Cuáles son las estimaciones de flujos de capitales que podemos estimar entonces para estos países? A ver, en menos de un mes se han calculado que se han ido aproximadamente 20.000 millones. No es mucho en términos de todos los flujos que se mueven a nivel mundial, pero sí puede ser muy importante dada el tamaño de algunos emergentes. Para algunos países esto, en términos relativos, es un golpe duro. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que se piensa es que los flujos van a caer en el 2013
que esto es parte del proceso que estamos viendo, pero también se espera que esta caída continúe en cuanto a los flujos que ingresan, que estén relativamente más bajos que los de los últimos años, volviendo, superando recién los niveles de los flujos de la crisis. Pero por otro lado hay un fenómeno importante que es los residentes de los países emergentes están sacando capitales más que antes, mucho más que antes. Entonces el efecto neto es bastante complicado, ¿no? Para una economía que tiene, sobre todo si tiene problemas de financiamiento. Y si entonces los flujos no se están dirigiendo a los países emergentes, ¿hacia dónde están yendo? Bueno, en gran medida a Estados Unidos. Adentro de Estados Unidos, por supuesto, dependiendo del humor, esto ha variado mucho, ha habido mucha volatilidad, pero en este contexto de recuperación pareciera que lo más atractivo son los sectores cíclicos y se están yendo, dado que el riesgo ahora es más atractivo, ha habido un viraje, que es parte de este enorme proceso de rotación, desde los bonos, de los fondos de bonos y de los bonos mismos, hacia renta variable. Perfecto. Y con todo este panorama que acabas de explicarnos, ¿cómo afecta y cómo incide esto directamente en la economía local? Bueno, la economía de Chile es un caso, un ejemplo claro de economía emergente que tiene sus términos del intercambio, el resultado de su comercio exterior muy atado al precio de un commodity, como es el cobre, y en parte por esto, además de otros motivos, el Banco Central ha proyectado un incremento en el déficit de cuenta corriente para este año. Esto es importante porque un déficit en cuenta corriente se podría compensar con un ingreso de capitales, por ejemplo, en inversión extranjera directa. Extranjeros que ven a Chile como un país estable, atractivo, con instituciones y vienen a instalar sus negocios acá. Pero en este contexto de los emergentes, esto es poco probable que pase. Además se agregan los ruidos locales. Por eso es probable que la economía local, si bien hay un tipo de cambio flexible, eso es muy bueno porque parte del ajuste se lo come el precio de la moneda extranjera en términos de pesos, otra parte va a ser ajuste. Y el ajuste del lado de la demanda ya se observa por la inversión doméstica, que está creciendo a tasas más bajas, hay una desaceleración ya registrada, pero todavía el consumo permanece dinámico. Nosotros esperamos que en el corto plazo el consumo empiece a desacelerarse y este dato del consumo va a ser crucial para que el Banco Central termine bajando las tasas o no. Excelente, Nora. Entonces nos quedamos con este análisis de la coyuntura internacional y cómo incide sobre todo en el ámbito local. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.